¿Sabes cómo solemos reducir la Primera Guerra Mundial a un único desencadenante? Un disparo en Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando se desploma en su coche, las alianzas encajan y el continente cae en una picadora de carne. Esa es la versión de Postal. Pero, ¿y si la mecha no fuera solo una bala? ¿Y si la chispa decisiva fuera un libro de cuentas? Un puñado de banqueros moviéndose en silencio entre salas ahumadas de Londres a París y Nueva York, acordó corrientes de crédito por valor de miles de millones en dólares de hoy. Esas firmas convirtieron una crisis balcánica en un apocalipsis industrial. Y sí, el dinero fluyó hacia ambos bandos. Quédate, porque al final verás por qué tu manual pasa de puntillas por esto y cómo el andamiaje financiero de 1914 sigue resonando en cada cuenta bancaria sancionada y en cada bono soberano hoy. Rebobinemos la cinta hasta 1914. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja un like. Ahora seguimos. Europa es un polvorín, el nacionalismo hierve, los estados mayores se exhiben y los periódicos venden miedo por columnas. El asesinato enciende la cerilla, claro, pero si rasgas la propaganda encontrarás algo más frío. Una carrera armamentística financiera gestada durante décadas. Los imperios estaban hinchados de deudas por atracones coloniales. El patrón oro crujía bajo el peso del acero y el vapor, y una red de entendimientos y tratados se parecía menos a líneas en un mapa que a balances contables. Imagina a Gran Bretaña y Francia, viejas potencias con vastas posesiones en África y Asia, absorbiendo caucho, algodón, cobre y petróleo para alimentar sus fábricas, endeudadas hasta el cuello. Bonos apilados sobre bonos tras expediciones, ferrocarriles, guarniciones y cañoneras. Alemania, la recién llegada, es un meteorito industrial con poco cielo. Llega tarde al reparto colonial, hambrienta de puertos en Marruecos y de vías otomanas para abastecer sus hornos. Rusia y Austria-Hungría, gigantes multiétnicos que crujen, piden prestado para mantener unido su mosaico. ¿Y quién mueve los hilos? No solo reyes y caiseres, sino las casas mercantiles de la City y Wall Street, Rothschild, Baring, Morgan, ofreciendo tipos que harían sonreír a un tiburón. En 1914, la economía mundial está atada al oro. Las monedas prometen redención en metal. Un tropiezo en el comercio hace que el oro fluya por las fronteras como sangre por una herida. La rivalidad entre potencias no es solo orgullo, es flujo de caja. Un bloqueo británico en el Mar del Norte no va solo de acorazados. Se trata de asfixiar las exportaciones alemanas y congelar el crédito en Berlín. Y aquí viene el giro. Esas mismas disputas financieras no solo guiaron la política, también pagaron la matanza. Desde el colosal salvavidas de J.P. Morgan a la Entente, hasta las desesperadas barridas de oro de Berlín entre sus aliados, el dinero marcó el compás. ¿Sabían los banqueros lo que estaban desatando? ¿O era simplemente negocios? Los recibos son alucinantes, y están por llegar. Primero, las raíces. El imperialismo no fue una marcha de gloria de estatua de mármol, fue un asalto a la caja. A finales del siglo XIX, el Congo, Egipto, Indochina, el Magreb, regiones enteras, se trocearon como un pavo. Gran Bretaña apretó su mano sobre Egipto y Sudáfrica por el algodón, los canales y el oro. Francia ahondó en el norte y oeste de África, y en Indochina por el caucho y el estaño. Alemania se abrió paso tarde con Togo, Camerún y el sudoeste africano, esperando que los fosfatos y los diamantes justificaran la bandera. Las fábricas de Manchester, Lille y el Ruhr exhalaban humo día y noche. Raíles, fusiles, calderas y proyectiles exigían insumos baratos. Las colonias prometían mercados cautivos y mano de obra a descuento. Lo que exigían era deuda. Las selvas no brotan en ferrocarriles por arte de magia. Fuertes, puertos y expediciones punitivas se pagaban con dinero prestado, a menudo organizado por casas privadas que se llevaban su tajada por adelantado. Gran Bretaña, campeona del imperio del ocaso, colocó montañas de bonos. Las 5 grandes casas de la City los intermediaban como si fueran té de la tarde.
Bering tambaleó tras el desastre argentino, pero siguió en la mesa. La red de Rothschild se extendía de París a Viena. Morgan, desde el otro lado del Atlántico, vigilaba a Europa como un halcón con un libro mayor. No eran instrumentos caritativos, eran acuerdos con condiciones preferentes, respaldados por futuros impuestos coloniales. El empuje francés en el norte de África dejó a los financieros de París enredados en administraciones de deuda que convertían provincias enteras en cajas registradoras. Alemania sintió la presión con más fuerza. Unificada en 1871, el Reich corrió para alcanzar una marina de aguas azules a la altura de la Británica, líneas hacia el Golfo Pérsico y un puñado de colonias que apenas se sostenían. En 1913, los pasivos de Berlín se estiraban a lo largo del Reichsbank y de casas privadas como Deutsche y Darmstädter. Rusia se apoyó en los mercados de capitales franceses. Miles de millones de francos fluyeron al este para financiar vías y artillería, dejando a San Petersburgo atada a París por cupones y calendarios. Parecía un Monopoly con munición real, y la torre se tambaleó. Aranceles al alza, guerras comerciales al fuego lento y una splendid isolation británica que a menudo significaba exprimir las exportaciones alemanas hasta que se drenaran las reservas de oro de Berlín. Un mal año agrícola en la India, un motín en un protectorado, una subasta de bonos fallida, y el sistema se estremecía. No eran notas al margen, criaban paranoia. Guillermo II no soñaba solo con el cerco diplomático. Las hojas de cálculo le susurraban insolvencias y Gran Bretaña estrangulaba las arterias coloniales. Y los bancos. La volatilidad engorda los márgenes. Cuanta más tensión, más jugoso el cupón. A mediados de 1914, la economía europea parecía un gran hotel construido sobre hipotecas en manos del mismo puñado de prestamistas. ¿Cómo pasó todo de la rivalidad a la aniquilación? Entra el patrón oro, las esposas invisibles. Desde la década de 1870, las grandes potencias anclaron el dinero al metal. Una libra, un marco, un franco. Cada uno, una reclamación sobre una porción fija de oro. Ese convenio mantenía los tipos de cambio ordenados y el comercio predecible, hasta que subía la tensión. El oro es finito y caprichoso. Huelgas, hambrunas, sustos o sableos lo tiran de un lado a otro. En 1914, engrasada por la producción sudafricana y australiana y por superávits imperiales, Gran Bretaña atesoraba la porción de león del oro. Alemania se apañaba con cámaras casi vacías tras facturas navales y expansión industrial. Cuando estalló la crisis de Agadir en 1911 por Marruecos, los flujos cambiaron. Los tipos se dispararon y el crédito se asfixió en los talleres. Imagina a un panadero berlinés sin préstamo porque los acorazados y cruceros habían absorbido el ahorro nacional. No era algo abstracto, era pan, salarios y carbón para el invierno. La supuesta cura. Más imperio, más fuentes de oro, más líneas estratégicas, pero las colonias son un juego de suma cero. Francia fortifica a Marruecos, Alemania rabia y se endeuda. Rothschild anota otra emisión. El ciclo se aprieta. Suma el secreto. Las alianzas no eran apretones de manos fotografiados en palacios. Eran cláusulas legales en sobres sellados. El Tratado de Reaseguro de Bismarck, en 1887, prometía neutralidad con Rusia bajo condiciones, mantenido en secreto para no espantar a Viena. En 1915, el Tratado de Londres atrajo a Italia con promesas de Tirol y costas dálmatas. Y con crédito. Más tarde, Sykes-Picot dibujó las tierras otomanas en zonas como si fuera un prospecto petrolero. Llámalo capital de riesgo para la carnicería, avalado por bancos y ministerios. Excluida del capital global después de 1914, Alemania miró hacia adentro, prestó a Austria-Hungría y aspiró su oro. En los últimos años de la guerra, Berlín tenía la mayoría del papel de Viena, y buena parte de su bullion. Aquí choca la historia humana. Millones marcharon. Escribientes con tinteros marcaron el ritmo. Ahora el giro que arrastra a un gigante neutral a la órbita. Conoce a J. P. Morgan Jr., el barón de Wall Street que hizo que la neutralidad sonara teórica.
Desde agosto de 1914, su firma fue el agente de compras de los aliados. Acero, comida, nitratos, fusiles, locomotoras, una logística a escala continental y comisiones jugosas. En 1915 llegó el bombazo, un préstamo anglo-francés emitido en Nueva York por cientos de millones de dólares, el mayor de la historia hasta entonces. Socios de Rothschild en Londres alisaron las aristas transatlánticas. La City y Wall Street montaron un puente aéreo financiero. ¿Por qué arriesgarse? Porque una victoria alemana amenazaba con una cascada de impagos que haría cráter en los libros. Para 1916, Gran Bretaña cargaba con sus aliados, déficits italianos, penurias francesas, oro ruso drenado a Londres. El crédito privado tocó techo, las inversiones en el extranjero se empeñaron, y aún así el apetito de municiones crecía. Morgan y compañía presionaron al gobierno de Wilson con un argumento simple. Si la Entente se hunde, también lo hacen las exportaciones estadounidenses y los préstamos ligados a ellas. Luego, comités del Congreso sentaron a los banqueros en el banquillo. El rastro de papel mostró cómo el crédito enredó la política. Un impago habría golpeado fábricas y bancos de de modo que en 1917 la República zarpó a la guerra, no solo por principios elevados, sino para proteger un libro mayor ya fundido con el interés nacional. Alemania trató de contraatacar. Acuerdos de oro con los otomanos, créditos a Viena por miles de millones de marcos, envíos clandestinos para cuadrar reservas. Salió mal. Los billetes del Reichsbank se multiplicaron, los precios ardieron y los bancos centrales tiraron por la borda las reglas metálicas en cuanto cayeron los primeros proyectiles. La recién nacida Reserva Federal se unió a los bancos europeos, suspendiendo la convertibilidad en oro. El papel moneda marchó al frente. Los impuestos cubrieron una porción mínima. El resto vino de bonos de guerra. Carteles patrióticos atrajeron a abuelas y escolares. ¿Quién cobró comisiones constantes? Las grandes casas de Londres y Nueva York, cortando cupones mientras crecían las listas de bajas. 16 millones de muertos, dinastías derribadas. Y la red financiera sobrevivió, recableada con Estados Unidos como rey acreedor y Gran Bretaña sin su antiguo halo. ¿Accidente o arquitectura? Cuando los cañones carraspearon en 1918, la aritmética no trajo paz. Versalles grapó reparaciones a una Alemania arrasada, sembrando inflación, resentimiento y el ascenso de un demagogo. El famoso disparo de Sarajevo queda como catalizador. La disputa profunda se libró en bóvedas, donde las barras de metal pesaban más que las barras en la manga de un general. Conmemoramos trincheras, valor y horror, pero la tragedia silenciosa es la de empleados y socios cuadrando columnas mientras los reclutas sangraban. Puede que tu bisabuelo se encogiera en el barro mientras en los consejos se brindaba por los Victory Loans. La guerra para acabar con todas las guerras parió las finanzas modernas. Los Rothschild y los Morgan no apretaron gatillos, pero su tinta trazó fronteras de miseria y beneficios. Hoy los ecos suenan en sanciones que congelan reservas, en rescates y préstamos condicionados que moldean gobiernos enteros. Si esto te da la vuelta al guión, dímelo. Deja en comentarios la maniobra financiera más turbia que hayas visto en conflictos recientes. Suscríbete si quieres más historias sin barniz. Mantente curioso. Mantente escéptico. La historia no ha terminado. Está suscrita por debajo. Empecemos por la City de Londres, la gran cámara de compensación del mundo. Cuando subía la tensión, el Banco de Inglaterra elevaba su tipo de descuento para evitar que el oro volara hacia Nueva York o Berlín. Cada subida pellizcaba el crédito en cada muelle y almacén que dependía de esas letras. Los trabajadores de Leeds sentían decisiones tomadas en Threadneedle Street. Alemania intentó levantar un mercado rival en Berlín, pero le faltó tiempo. La credibilidad se cultiva despacio. Los presupuestos navales se inflaron mientras la flota de Tirpitz desafiaba a la Royal Navy. Acero que podía haber pavimentado tranvías acabó en acorazados. Intereses que podían haber financiado escuelas engordaron cupones.
Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos jugó al equívoco. La Reserva Federal abrió en 1914 y dio a Europa congelar pagos en oro al estallar la guerra. Los bancos suspendieron en silencio las viejas reglas, porque los proyectiles no esperan convertibilidad. Mientras tanto, los exportadores del Medio Oeste y el Nordeste prosperaron. Grano, cobre, algodón y vainas de proyectiles salían hacia los puertos, y los sindicatos de Morgan engrasaban los engranajes. ¿Neutralidad? Sobre el papel. En la práctica, el crédito eligió bando antes que el Congreso. Incluso el bloqueo tenía cara de balance. Detener nitratos y petróleo camino de Alemania, matar de hambre sus fábricas y con ellas sus bancos. Piensa en las sanciones modernas. El plano es más antiguo de lo que admitimos. Las retaguardias se convirtieron en público de las finanzas. Carteles clamaban por Liberty Loans y Victory Bonds. Desfiles vendían deuda con bandas y discursos. La abuela compraba un bono y colgaba el recibo junto a la bandera de servicio. Los niños llevaban monedas a clase. El lenguaje del sacrificio se tradujo en pagos de intereses. ¿A dónde fue el dinero? A fusiles, proyectiles, raíles y raciones, pero también a comisiones, diferenciales y honorarios. Nada de esto borra el valor en el frente, explica el motor que mantuvo a flote los convoyes. Ahora pasa al armisticio y a la contabilidad posterior. Las reparaciones se presentaron como justicia y disuasión, pero también como colateral y palanca. Una Alemania vencida debía sumas impagables en oro. El resultado fue papel. Los marcos se multiplicaron, los ahorros se disolvieron y el extremismo respiró. Fue finanzas circulares con traje nuevo, prueba de que la guerra recolocó a quienes sujetaban los pagarés del mundo. Y durante los años 20, las mismas casas, reprendidas en público y atareadas en privado, avalaron la siguiente ronda de promesas. Apunta ese patrón en Ecos. Si tu manual te contó un relato limpio de alianzas y banderas, añade márgenes en rojo para líneas de crédito, mesas de bonos y ventanillas de descuento. Ningún banquero se sentó en un trono volcánico riéndose. La verdad es más sutil y, en cierto modo, más sombría. Los sistemas premian hábitos. Los hábitos premian beneficios. Los beneficios se solidifican en políticas. Cuando el dinero trenzó las fortunas de los imperios, una chispa, un archiduque, un pasillo, un giro equivocado, cayó sobre montones de libros resecos. El humo que hueles en 1914 no es solo pólvora, es papel chamuscado. Así que cuando hablemos de inevitabilidad, recuerda la aritmética bajo la retórica. Los balances encierran a los líderes tan férreamente como los tratados. Sube tipos o pierde oro, emite bonos o raciona comida, levanta un bloqueo o arruina a un aliado. Esas decisiones escribieron el calendario de la movilización tan seguramente como cualquier plan de un general. Y cuando oigas, incluso hoy, sobre congelaciones de activos, líneas de intercambio o liquidez de emergencia, reconoce la melodía. Es la vieja canción con instrumentos nuevos. Por eso esta historia importa. Entender el cableado financiero de la Gran Guerra no absuelve a nadie. Ilumina el circuito del poder moderno. Si queremos menos catástrofes, hay que mirar más allá del disparo del titular y auditar los libros. Porque el libro mayor, no la bala, sigue haciendo eco mucho después de que pase el desfile. Si has llegado hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por terminar este buceo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias largas donde dinero, historia y poder chocan. ¿Curioso por los imperios del capital de antes? Mira nuestros otros videos.